Ya tenéis vuestro formulario de autoevaluación diseñado, configurado, ya habéis compartido el escaparate, la parte donde queréis que el alumno conteste. Vuelvo a repetir porque es un error que se comete muchas veces, o bien en vista previa, o bien haciendo clic en enviar y mandándoselo por correo electrónico, o enviando, publicando la URL en el sitio donde os parezca, por ejemplo en Classroom, o insertándolo en un blog, en un wiki o donde queráis, o simplemente habiéndolo publicado en Classroom, como vimos al principio. Y ha pasado el plazo de entrega de las preguntas, ya han contestado los alumnos a ese formulario y queremos ver qué han contestado. Bueno, pues nos vamos a la pestaña de respuestas y aquí tenemos tres opciones: resumen, pregunta o individual. Es decir, que se analiza o bien un resumen del total de respuestas recibidas, o que se ha contestado a cada una de las preguntas por separado, si quiero irlas comentando, o qué es lo que ha contestado cada uno de los diferentes usuarios. A la hora de evaluar, por ejemplo, pues sería la opción más útil, ¿no? Vemos el resumen primero. Tenemos en el resumen una serie de estadísticas. A ver, normal, valor medio, intervalo. El valor medio indica la nota media que se ha obtenido en función de todas las entregas que hayan sido evaluadas ya. En este caso, como no he revisado ninguna de las preguntas, había una, por ejemplo, que era subir un archivo y se ha quedado sin puntuar de momento. Cuando la puntúe, pues esta estadística variará. Pero bueno, sí sabemos que la normal, es decir, la nota media sería 4,57 sobre 11 puntos. El valor medio, el intervalo, los que sabéis de estadística interpretaréis esto mejor que yo, pero bueno, habla sobre la desviación de notas sobre la media, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenéis la distribución de las puntuaciones, ¿no? ¿Qué nota han sacado? ¿Cuál es la que más se repite? Hay dos personas que han sacado un 4, hay una que ha sacado un 3, hay una que ha sacado un 8, nadie ha sacado un 7, etcétera. Bien. Siguiente dato importante en el análisis. Preguntas en las que se suele fallar con frecuencia. Si estáis utilizando esto para clase invertida, es decir, si le estáis pasando la información a los alumnos por Classroom o en una web o por vídeos o por lo que sea, y hacéis que ellos contesten a los formularios antes de venir a clase a hacer los ejercicios, esto es muy útil porque al principio de la clase veis cuáles son las preguntas en las que un mayor número de alumnos ha fallado y le dedicamos un rato al principio de la clase a repasar esas preguntas precisamente. Y si no utilizáis clase invertida, pues da igual, porque en cualquier caso siempre es útil saber cuáles son las preguntas en las que el alumno falla más a menudo. Bien, luego, pregunta por pregunta, pues en aquellas en las que es posible vais viendo cuál es el porcentaje de respuestas correctas o si son respuestas incorrectas, cuáles son. Recordáis que en la primera pregunta, si la contestabas mal, te mandaba otra vez al vídeo, así que es imposible contestarla mal y por tanto el 100% ha contestado bien a esta. Esta era una pregunta de elección múltiple, podías marcar varias casillas como respuesta correcta y bueno, pues resulta que las tres correctas, ruso, cockney y otros idiomas eslavos, son precisamente las que ha seleccionado mayor número de participantes, y las dos incorrectas pues son las que se han seleccionado menos, es decir, que una pregunta que ha funcionado bien. El alumno ha comprendido esto y ha contestado bien a esa pregunta. ¿Por qué se llama de tal manera? Y aquí vemos que la segunda opción es la que tiene un mayor porcentaje de respuesta. Nos da una idea de que la clase no ha entendido bien o no ha memorizado bien o la pregunta era confusa, pero en cualquier caso no se ha enterado bien de lo que tenía que contestar aquí. Entonces nos paramos y lo repasamos. ¿Cómo se llama el protagonista? Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? La respuesta correcta, el porcentaje de respuestas incorrectas. Y aquí nos encontramos, fijaros, 4 de 6 respuestas correctas. O sea, de 6 respuestas que hemos recibido, 4 son correctas. Y aquí solamente tenemos una de 2 respuestas correctas. Hay muy poca gente que ha contestado esta pregunta. Claro, porque esta sección no la ve quien haya contestado bien aquí. Como hay un alto porcentaje de participantes que la han contestado bien, hay mucha gente que no ha tenido ocasión de contestar esta pregunta.
En cuanto a la música, que era, recuerdo, de selección múltiple, había varias casillas correctas. Pues bueno, tenemos también el porcentaje de cuáles son las que se han contestado mayor número de veces. Y aquí tenemos una en la que no tenemos ningún tipo de análisis. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pedía era que subiéramos una foto de nuestro disco duro y entonces el sistema pues no sabe interpretar eso. Podemos abrir las fotos una a una haciendo clic sobre ellas y vemos que ha entregado cada uno de los alumnos. O podemos abrir la carpeta en la que se han guardado todas las imágenes, que en este caso son todas la misma, porque, en fin, he repetido simplemente la misma entrega una y otra vez. ¿Vale? Bien. Bueno, ese sería entonces el análisis del resumen de la respuesta, útil para hacernos una idea de si la clase ha entendido o no un tema determinado. Si quiero comentarlo, por ejemplo, en clase, pregunta por pregunta, pues vamos viendo qué ha contestado cada uno de ellos. Tenemos la pregunta en concreto, primera pregunta, y las distintas respuestas a... las distintas preguntas las tenemos aquí, y aquí abajo tendríamos las distintas respuestas que hemos recibido, tanto las correctas como las incorrectas. Pero veis que están sin identificar, no sabemos quién nos ha enviado cada una de esas preguntas. Ahora bien, si nos vamos a individual, pues en este caso sí vemos que cada una de las personas que ha contestado, hay 7 personas que han contestado, pues han contestado de la siguiente manera. ¿Vale? Y fijaros, si el usuario 2, del cual no hemos recogido cuál es su dirección de correo, no lo hemos identificado de esa manera, de momento esto es un cuestionario anónimo, que ya sabéis que se puede hacer de forma que tenga que identificarse. En la primera sección, bueno, sabemos para empezar que ha sacado 3 de 11 puntos, de un total de 11 ha sacado 3. La persona que contestó en primer lugar, 2 de 11. La persona que contestó en tercer lugar, 3 de 11. Vuelvo a insistir, si hemos pedido al alumno que se identifique con su dirección de correo electrónico, aquí no aparecerá 2 de 7, 3 de 7, sino aparecerá su dirección de correo electrónico, gracias a la cual podremos identificarlo y comprobar su nota, ¿vale? Bueno, pues en la primera sección 0 de 0 puntos, porque era simplemente ver el vídeo, eso no está puntuado. En la segunda ha sacado 2 de 2 puntos y aquí tenemos qué es lo que ha contestado y cuál es el comentario de retroalimentación que ha recibido en función de su respuesta. Podemos añadir un comentario extra si queremos a una respuesta en concreto. Cuando hemos configurado los comentarios de este tipo, pues no suele ser necesario, pero en aquellas respuestas en las que Google no sabe lo que hacer, como por ejemplo en esta, pues entonces sí, después de haber revisado el vídeo o la fotografía que ha subido, pues podemos añadir un comentario extra. Vale, en este caso el comentario que hemos añadido simplemente la nota de esta pregunta deberá ser revisada por el profesor para que el alumno sepa que aunque le aparezca esa nota con 0 puntos no significa que tiene 0 puntos, sino que tengo que revisarla yo, y después de haber visto la foto que ha subido, pues ya de manera manual, no automáticamente, pues la califico con la puntuación que me parezca. Siempre que cambie la nota en cualquiera de las calificaciones, clic en guardar para que eso se actualice. Si he creado una hoja de cálculo para recoger la respuesta, y en este caso no lo he hecho porque no tiene mucho sentido, porque es un formulario de autoevaluación y no me va a ayudar de nada en este caso una hoja de cálculo. Si lo hubiese creado, pues también tendría la opción de ver todos los resultados en una hoja de cálculo. Y por último, si hacemos clic en estos 3 puntitos de aquí, en este menú, pues aparece también varias opciones, en la cual yo puedo, por ejemplo, imprimir todas las respuestas si prefiero leerlo en papel y no en pantalla. Puedo vaciar todas las respuestas y dejar el formulario. Veis que aquí tengo 7 respuestas, dejarlo a 0
porque quiero, por ejemplo, reutilizarlo para otra clase o para lo que sea, ¿no? Y también puedo seleccionar el destino de las respuestas, si quiero que vaya a una hoja de cálculo u otra, si es que la he creado. O puedo recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas. Esto es interesante que lo marquemos cuando estamos utilizando un formulario que se va a contestar no en un momento determinado. Oye, chavales, el día del martes publico el formulario y quiero que esté contestado para el jueves, sino que voy a tener un formulario abierto durante mucho tiempo porque quiero recibir información durante un largo periodo de tiempo. En ese caso, marco la opción recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas, y así no tengo que ir de vez en cuando a ver si hay respuestas nuevas, sino que automáticamente en el momento que haya cualquier respuesta nueva en el formulario, pues yo recibiré una notificación. Luego, otra opción útil es descargar respuestas en formato CSV si vais a elaborar eso de alguna manera con otro programa, ¿no? Podéis descargar en ese formato y luego importarlo desde cualquier editor de hojas de cálculo que no sea necesariamente el de Google. Nos queda volver a Classroom y ver cómo se han importado las calificaciones de este formulario en nuestro Classroom. Que si estamos trabajando con alumnos de nuestro mismo dominio, ya sabéis, esto se puede hacer de forma automática, y si no, no se puede hacer. Y habría que ir calificando uno a uno a los alumnos. Lo vemos.